Hola, buenas tardes a todos por acá. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les doy la bienvenida a este espacio. Veo por acá algunos colegas ya recurrentes en estos espacios abiertos de espacio analítico. Para las personas que recién se integran a estos espacios, les platico rápidamente. Espacio Analítico es un proyecto de transmisión y difusión de psicoanálisis. Nosotros nos encontramos en la ciudad de León, Guanajuato, y bueno, estamos proponiendo una serie de seminarios y de encuentros a lo largo del año. Mi nombre es Gustavo Aguirre. Bueno, soy fundador en conjunto con otros colegas de este proyecto. Lo que nos convoca el día de hoy es el diálogo de apertura del seminario de Alejandro Madrid, Acto Analítico y Transferencia. Este seminario es el seminario que cierra las actividades de nuestra propuesta de eje de fundamentos de la clínica psicoanalítica, que está compuesta de 3 seminarios. Anteriormente tuvimos un seminario con la analista Lara Lisenberg. Ahora nos encontramos justo a la mitad del segundo de los seminarios de esta serie de 3 con el analista Diego Rodríguez Luca. Y bueno, la propuesta de este tercer seminario cierra los trabajos de este eje. Presento a Alejandro Madrid, que nos acompaña por acá. Alejandro es licenciado en Psicología por la Universidad Iberoamericana, Campus Santa Fe. Ha profundizado sus estudios mediante la obtención de 2 maestrías, una en Psicoanálisis y Cultura, otorgada por la LP Real, y la otra en Filosofía por el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos. Como miembro fundador del grupo Metáfora Freudiana, ha dedicado gran parte de su carrera profesional a explorar la intersección entre la clínica psicoanalítica y la filosofía contemporánea. Esta búsqueda le ha permitido desarrollar un enfoque único que contribuye significativamente al entendimiento y aplicación del psicoanálisis en contextos modernos. Bueno, sin más, le cedo los micrófonos a Alex. Les pediría, en la medida de lo posible, pudieran mantener los micrófonos cerrados, salvo alguna participación, y igual en la medida de lo posible, las cámaras activadas. Siempre es grato ver quiénes están acompañándonos y detrás de las computadoras, ¿no? Pues nada, Alex, bienvenido. Muchas gracias por estar por acá y te cedo los micrófonos. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias a todos por estar aquí. Gracias, evidentemente, Espacio Analítico, por la apertura de este conversatorio, de este brevísimo conversatorio, porque pues tenemos mucho de qué platicar y muy poco tiempo hoy. En realidad de lo que se trata es de un aperitivo, ¿no? De una puesta de apertura a un seminario mucho más completo de cosas que podremos ir trabajando. Gracias otra vez, Gustavo, gracias otra vez por la presentación, ¿no? Muy elocuente, ¿no? De muchas cosas que han sucedido por aquí. Me recordaste esta cuestión de la intersección con la filosofía que durante mucho tiempo estuve haciendo específicamente sobre la obra de Foucault. Y bueno, quizá ya la extraño otra vez, ¿no? Volver a eso. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes, ver sus caras, ver algunas personas conocidas, ¿no? Otros que estamos por conocernos, seguro será un gran viaje esto que podremos emprender juntos. Sí, efectivamente, como menciona Gustavo, esta plática, esta charla el día de hoy, va dirigida para hacer un diálogo de apertura hacia la propuesta de seminario y poder trabajar sobre el acto analítico y la transferencia, tal y como se piensa en la obra de Lacan, específicamente sobre ciertos seminarios de los cuales ya hablaré. Entonces, pues funciona un poco así, ¿no? Como aperitivo, ¿no? Como propuesta para ir motivando, ¿no? Algunas preguntas y algunas
intervenciones que ustedes puedan tener aquí. Mucho de lo que hablaré hoy está compactado, está, digamos, en forma de píldora, ¿no? Para que vaya rápido y tenga una buena absorción. Pero al estar compactado seguramente habrá muchas cosas que necesitarán un desglose, un trabajo mucho más minucioso, ¿no? Un trabajo mucho más detenido de silvanado, ¿no? De alguna de estas cosas. Todo esto es lo que propone el seminario, ¿no? Abrir estos temas. Entonces, en realidad, lo que traigo hoy para platicarles es, de alguna forma, la esencia, ¿no? El marco esencial de lo que proponemos en el seminario posterior de esto. Entonces, bueno, sin más introducción y ya para lanzarme a lo que toca, pues comencemos por ahí. Fíjense, quisiera platicar que este conservatorio, ¿por qué digo conservatorio? Van 2 veces que digo conservatorio. Algo debo tener por ahí. Apunten ese lapsus y al final lo platicamos, por favor, ¿no? Al final abrimos un espacio de preguntas y lo apuntan. Porque van 2 veces que digo conservatorio. No, conversatorio. Va muy cerca de algo que sucedió acá en Ciudad de México en noviembre del 2023. Y es que en 2023 vino por primera vez acá a la ciudad Florentina Gamarra, a México. Y tuvimos un taller donde trabajamos distintos aspectos acá con ella, con la querida Flor. Y esencialmente lo que comandó ese taller fue la pregunta por el acto analítico y el deseo del analista. Algo que tiene que ver con lo que expondré hoy, tiene mucho que ver con lo que expondré hoy. Mucho de mi trabajo está evidentemente atravesado por la transferencia con Flor. Pero ahí ella dijo algo que me parece que es muy interesante y que marca el eje de mi plática del día de hoy. Ahí ella dijo, fíjense esto, dijo, el acto analítico es un elogio a la boludez. Esa idea me parece central en algo que tenemos que exponer el día de hoy y abrirlo de tal forma. ¿Qué es eso del acto analítico? Es un operar, es un hacer, tiene que ver con la interpretación, tiene que ver con la intervención. ¿Con qué tiene que ver esta idea del acto analítico? En la perspectiva lacaniana, el acto analítico es un concepto verdaderamente complejo, que refiere de alguna forma sí a la intervención del analista en un proceso determinado y en un espacio determinado, en un proceso analítico determinado. Pero es mucho más que eso, porque el acto analítico es mucho más que simplemente una técnica o digamos una herramienta. O también podemos decir el acto analítico es mucho más que un simple hacer. No se trata nada más de una acción, sino, si lo pensamos un poco, veremos que se trata más bien de una intervención que tiene efectos específicos. El acto analítico es, para la postura y la visión lacaniana, es una conjunción entre un acto y un hacer. Así, podemos pensar que acto analítico es, por una parte, el acto y por otra, la conjunción con aquello que sucede. Para Lacan, el acto no es solo una acción, sino más bien una operación, una intervención, podríamos decir, pero una intervención específica, porque se trata de una intervención que va a marcar una ruptura. Es decir, que algo suceda ahí a nivel de la ruptura. Una irrupción, si ustedes prefieren, que produce algo sin haber tenido un fin determinado o predeterminado. Es un acto analítico, es un acto y un hacer. Quizá podríamos avanzar un poco y decir que el acto analítico es un acontecimiento, pero un acontecimiento que subvierte el orden simbólico en el cual se venía discurriendo. Así es que entonces, acto analítico no es nada más la intervención, no es nada más las palabras que se dicen, la interpretación al muy clásico estilo freudiano,
sino acto analítico, como hacemos referencia acá, tiene que ver más bien entonces con un acontecimiento que busca el efecto de ruptura sin un fin predeterminado, pero que subvierte al mismo tiempo el orden simbólico establecido en lo que ocurría. Así entonces, podemos de entrada decir que el acto analítico es propio del analista. Es propio de esto que Lacan nos enseña cuando nos recuerda que es el analista el que dirige la cura. Es decir, el acto analítico es propio del analista. Y con su acto, el analista entonces interviene y hace con esta intervención un cambio a ese nivel simbólico que produce entonces que el analizante haga. Voy para atrás un poco con esto. Con el acto entonces, el analista se hace presente, si ustedes quieren, interviene, pero esta intervención produce un cambio, y el cambio es al nivel del hacer, que el analizante haga, más allá de lo que supone que sabe. Es decir, el acto analítico va a ir rompiendo un poco la barrera entre lo que se hace y lo que se sabe. Yo sé que hago esto, yo no sabía que hacía esto, yo hago esto sin saberlo, se va rompiendo un poco esa barrera, porque el acto entonces lo que produce es que el analizante haga algo más allá de lo que supone que sabe que hace. ¿Por qué? Porque el acto analítico está íntimamente ligado a esto que llamamos la emergencia del sujeto. El acto analítico apunta hacia allá, no hacia el yo, no hacia la persona. Hoy espero que quede un poco claro esto, sobre todo porque trabajaremos en ello en el seminario, porque el acto analítico va dirigido justamente a que aparezca algo de esto que Lacan llamó el sujeto. Vamos un poco despacio con esta idea. El neurótico tiene su saber. El neurótico cree que le pasan cosas, cree que le están sucediendo determinadas circunstancias, siente un dolor por determinada causa, tiene sus hipótesis, tiene sus ideas. El neurótico cree y además también fantasea en ese creer. Y mientras más cree y más va pensando, pues cada vez más parece que en ese pensar el neurótico sostiene que ya hizo. Hay un punto donde parece que el pensar es suficiente para hacer. Por ejemplo, en la cuestión de la ansiedad, de la angustia, ¿no? He pensado muchas veces en dejar, ¿no?, a mi pareja que es golpeadora, lo he pensado y le da vueltas, ¿no?, y lo piensa. Y para el neurótico sucede esto, porque él cree que con pensar ya hizo. Pero su pensar, si lo pensamos bien, toda esta idea que se está elaborando ahí, está marcado por un lenguaje que él cree que es propio, pero en realidad es del otro. Estas fantasías, estas creencias, historia familiar, vaya usted todo lo que ustedes quieran poner ahí, está marcado entonces por un lenguaje que es de otro. El neurótico entonces cree bajo un saber determinado y muy particular. Y cree sobre ese saber porque ese saber es en el saber donde ha nadado a lo largo de toda su vida. Y tiene ahí, en ese saber, un arsenal de elementos que le permiten llevar medianamente su vida. Si esto es así. Digamos entonces aquí que cuando un sujeto se acerca al consultorio y se presenta, algo de estas creencias, algo de este saber, algo de este arsenal, ¿no?, con el que venía explicándose la vida, empieza a tambalear. Algo ahí no empieza a operar, por eso es que acude a consulta. Ahí entonces podemos pensar de entrada que el neurótico está padeciendo de alguna forma ese saber que ya no alcanza. Dicho de otra forma, el neurótico está enfermo de creencias. El neurótico está enfermo de todo eso que supone que es verdad. La línea entre verdad y saber, ¿no?, va a determinar de alguna forma ese padecimiento. Con esto, hasta donde vamos,
puedo proponerles que el acto analítico se dirige justamente a romper esto, para que pueda ser distinto, para que algo de esta organización de saber previo pueda de alguna forma dislocarse y el sujeto pueda hacer distinto. Va dirigido hacia ese punto, para que se produzca una rectificación de este padecimiento subjetivo. El acto analítico iría entonces dirigido hacia allá, a que se produzca un movimiento de rectificación sobre la forma de padecer historizada, ¿no?, en el saber de este neurótico. Y es claro, ¿no?, porque el problema del neurótico es justamente este compendio de saber, este compendio de creencias, esta certeza de saber. Incluso podemos pensar que esta certeza no solo sucede a nivel de la psicosis, también está a nivel de la neurosis cuando se nos plantea todo estoy pensando como un acordeón, estoy pensando como un compendio, ¿no? Un gran marco, ¿no?, de elementos históricos, de elementos sobre el saber y la verdad de su padecimiento. Cuando nos presenta todo esto, el neurótico le tiene una certeza, ¿no? Es verdad. Ahora bien, por neurosis tiene también lugar la duda y tiene lugar también en la realidad, ¿no?, la inoperancia de estas herramientas históricas con las que se explicaba su vida. Por neurosis hay algo que no cuadra y que duda. Pero esta duda se vuelve de pronto intolerable para el yo. Si tenía todo bajo control, ¿por qué ahora, no? Me está pasando esto en el cuerpo, por ejemplo. ¿Por qué ahora se me está cayendo el pelo, no? ¿Por qué ahora no puedo dormir, no? ¿Por qué ahora tengo crisis de angustia en la noche? Es decir, por ahí va apareciendo una figura importante que es la incertidumbre. Y el padecimiento, ¿no?, aparece y viene desde esta incertidumbre. Lo que sufrimos los neuróticos es que insistimos desde el yo, que se cree amo, todo el tiempo se cree amo, insistimos desde el yo en la paridad cierta entre saber y verdad. El padecimiento neurótico, ¿no?, a este punto y hacia donde quiero conducirlos, es a insistir en que hay una paridad cierta entre saber y verdad, y que ese saber y esa verdad se puede tener. La puedo tener, accedo a ella. El problema entonces del neurótico es la certeza verdadera del saber que le han dicho que es verdad. Eso suena como a trabalenguas. Eso suena como a algo como, a ver, vamos despacio con eso, ¿no? El problema del neurótico es la certeza verdadera, o sea, tiene una verdadera certeza en el saber. Más allá de una creencia en el saber, pero en un saber específico. El saber que le han dicho que es verdad. El saber es del otro, pero el neurótico, ahorita le estoy llamando neurótico, después le llamo sujeto. El neurótico cree que es de él ese saber, pero el saber es de otro. Y esto es así y nos muestra entonces claramente por qué decimos que al ser sujeto, este neurótico, al ser sujeto, pues es sujeto del otro. Es sujeto del saber del otro. Es sujeto del lenguaje. Y desde ahí vamos arrancando. Justo en este punto entre verdad y saber, justo en este punto en el que vamos viendo el manejo neurótico, ¿no?, del saber y la verdad, justo en este punto es donde opera el acto analítico como lo proponemos. Pensémoslo esto y pensémoslo un poco también cómo se da. En un principio, ¿no?, una persona, así lo vamos a llamar ahora, una persona, entra a consulta. Nos llama, nos manda un mensaje, nos solicita el espacio. Y entonces entra, ¿no?, a nuestro consultorio, por videollamada, como ustedes quieran. Pero ya esta llegada ya va anunciando algo, que algo no marcha bien.
Cuando nos empieza a hablar y nos empieza a relatar esta historia, vemos claramente que lo que trae es que trae un padecimiento, un sufrimiento, pero un sufrimiento que podríamos decir que es un sufrimiento de un destino, de cómo me ha ido. Acá en México decimos cómo me ha ido en la feria, ¿no? Cómo me ha ido, ¿no? En el recorrido de mi historia. Nos va hablando, ¿no? Y poco a poco sus sentidos, sus explicaciones, vemos que van tambaleando. Cuando hace preguntas como yo no sé por qué, pero ahora en las noches me despierto con ansiedad. Yo no lo puedo explicar, pero si me llevaba muy bien con mi madre y ahora no me puedo llevar con ella. Yo no puedo explicar por qué mi hijo adolescente se comporta como es. Es decir, estos sentidos, el sentido que le da a la vida, ¿no? Las explicaciones que le da a la vida, comienzan a tambalear. Y esto es lo que lo trae a consulta. Que haya algo ahí que no alcanza a cubrirse del todo en este saber y verdad del cual ya hablaba. Hay algo entonces que ya no puede explicarse. Algo que ya no tiene sentido. Y el analizante acude por eso, por la pregunta de que hay algo que no tiene sentido. Y esto evidentemente lo aqueja. Lo aqueja porque el yo, en su aspecto más magnánimo, busca todo el tiempo que las cosas estén bajo control. Busca todo el tiempo que las cosas estén en orden. Es decir, que las cosas tengan sentido. Y cuando las cosas no tienen sentido, se angustia, se preocupa, ¿no? Se sintomatiza, ¿no? Se altera. Y es ahí entonces cuando recibimos al analizante. Cuando hay algo de sus explicaciones que empiezan a tambalearse, cuando hay algo que ya no tiene sentido. Y esto del sentido no es poca cosa. No es poca cosa, porque si lo revisamos, ha sido sin duda el problema histórico a lo largo de toda la historia del psicoanálisis. ¿Qué es el sentido de las cosas? ¿Qué es el sentido de la palabra, ¿no? De la verdad, de la representación? Ha sido importante porque la significación, el sentido a nivel de la significación social de la palabra, dada por la cultura como indicador común, ¿no? Así podríamos definir esta cuestión del sentido, hace una ruptura y hace ruido en el momento en el que empezamos a escuchar al neurótico. Es decir, aquel sujeto habla y parece que nos habla teniendo sentido lo que está diciendo, es decir, él cree que lo que está diciendo se está entendiendo del otro lado, es decir, él cree que la significación que está usando es la significación social, ¿no? De sus palabras, tal cual la cultura se lo ha enseñado, ¿no? Y él cree que de lo que está hablando está bajo control, ¿no? Y tiene todo el control de lo que está diciendo. El sentido. Él cree que tiene sentido esto, que él está diciendo. Lo que no tiene sentido es aquello que le aqueja, aquello por lo que va, aquello del síntoma. Es algo que parece que no tiene sentido. Este problema del sentido, les platico nada más así pasado rápidamente, es lo que hace diferencia entre la filosofía de Kant y la filosofía de Nietzsche. Dos grandes filósofos, ¿no? Que persiguen sin duda, por caminos separados, el problema del sentido. Y es Freud quien evidentemente, junto a estos gigantes y muchos otros, ¿no? Ha desligado entonces la cosa como idéntica a su sentido. Son estos filósofos, y aquí podríamos poner también a Freud. Yo sí me atrevo a poner a Freud aquí junto a estos filósofos. Son estos filósofos los que han desligado la cosa como idéntica a su sentido. Y esto es el problema histórico del psicoanálisis. Porque en el psicoanálisis ahora se trata de la representación de la cosa. Este es el problema para el psicoanálisis, y no la cosa misma, tal cual. Es Freud y después Lacan quienes nos advierten que en realidad la palabra no dice lo que presuponemos. Vuelvo al analizante. Volvamos al caso, ¿no? Este sujeto llega, ¿no? Tiene estas preocupaciones y nos empieza a contar su historia. Y empieza a hablar siendo dueño de su palabra, dueño entre comillas, él cree que lo es, y empieza a hablar de estas historias. Y empieza a darle sentido. Empieza a decir por qué, para dónde va,
pero hay siempre por ahí un hueco que no tiene sentido, y esto lo aqueja. Le aqueja porque algo de estos sentidos y explicaciones no alcanzan para cubrirlo, es decir, tambalean de alguna forma. Cuando algo de este arreglo sintomático ya no lo abastece suficientemente, requiere entonces de un saber otro. Así llega entonces el analizante, asumiendo que hay algo de sus explicaciones que ya no alcanzan, pero también pidiendo de alguna forma un saber otro que venga y obture eso que él no puede entender. Lo que busca es que haya alguien que le pueda decir qué es lo que él tiene, ¿no? Para que ese hueco desaparezca. Así con esto inicia el camino, inicia el proceso a partir del cual este sujeto que siente que sus explicaciones tambalean, como he dicho, produce entonces una demanda a un saber otro. Demandando y buscando que lo dote de un saber que logre taponear eso que falta de sentido. Busca entonces una explicación. Tenemos entonces aquí la propuesta de una clínica del yo. Una clínica del yo que entonces devuelva a este sujeto esa demanda, pues claramente con algo que pueda taponear esa falta de sentido. Una clínica del yo, ¿no? Una clínica de la persona, ¿no? Una psicoterapia, ¿no? Que devuelve entonces esto en forma de un saber determinado por un texto, ¿no? Por un estudio universitario o no, ¿no? Pero que devuelve de alguna forma un saber, ¿no? Y este sujeto se lleva ese saber a su casa y pues parece que todo queda ahí arreglado. Psicoanálisis va por otro lado, no va por ahí. Por todo esto que vengo diciendo, es por lo que Florentina, dice que la cura comienza cuando se puede suponer que hay un saber de lo que se sufre en otro lado. Y me parece esto muy interesante, porque entonces la cura comienza cuando se supone un saber de lo que a mí me duele y padezco en otro lado. Es decir, podríamos decir aquí con esa frase que la cura comienza con la duda. Solo si hay una apertura de duda es que puede haber posibilidad de cura analítica. La duda de que mi propio arsenal de explicaciones no basta para completar mi ser. Con esa duda inicial, con eso basta para arrancar un análisis, ¿no? En todo este arsenal previo de saber, explicaciones, no basta para completar mi ser. Y quizá haya otro saber en otro lugar, dudo y busco ese saber en otro lugar, quizá con eso basta para iniciar un análisis. ¿Por qué? Porque esta duda ya va abriendo la posibilidad de una emergencia del sujeto. Porque sujeto barrado es sujeto que no puede complementar su ser con explicaciones. Y de ahí ya vamos de ganancia, ¿no? De entrada. Diego Rodríguez, que ya lo tuvieron acá con ustedes, ¿no? Buen amigo, él sostiene exactamente esta misma idea y lo dice así. La posibilidad analítica se da cuando un sujeto puede dudar de lo que dice, de lo que cree. Si no puede asumir que lo que sabe puede y no puede ser, entonces no hay posibilidad de análisis. Entonces, de entrada ahí vamos, ¿no? Ahí vamos caminando. Es necesaria esta duda, es necesaria esa posibilidad de que haya un saber en otro lado, es necesaria esta duda sobre el saber propio. Alguien que se aferra a este saber, pues entonces se condena a un determinado goce. El sujeto no es entonces el que sabe. Como les decía, quien lo piense así no es, voy a decirlo como se me ocurre, candidato a análisis, ¿no? No puede entrar a un espacio
tal analítico porque se hace esclavo de ese supuesto saber, de ese supuesto goce. Y de ahí no hay forma de salir. Es necesaria entonces esta duda inicial. Esta duda sobre el saber, esta duda sobre la verdad. Este poder abrir la posibilidad de que el saber esté en otro lado y no está en la persona que viene a consulta. Es por ahí por donde va a ir elaborándose e interviniendo el acto analítico. Es en esta duda, en este espacio entre saber y verdad, donde va a comenzar a trazarse un lugar de terreno necesario para poder operar, que es la transferencia. Es solo a partir de esto, de este movimiento que les acabo de contar, que se puede establecer la transferencia. ¿Por qué les digo esto? Porque es solo en la medida en la que se puede instaurar la primera transferencia, vamos a decirlo así, sin que esto tenga que ver con una cuestión jerárquica, que sería la transferencia imaginaria, ¿no? Esta de suponer un saber, o después la transferencia simbólica, que tiene que ver más con el lugar del supuesto saber, después la transferencia real, que se tiene que ver con la puesta en acto de la realidad sexual. Para que se pueda dar este campo, ¿no?, de trabajo de la transferencia, es necesario que el paciente pueda entrar en este nivel de duda sobre su saber y sobre la verdad. El espacio de transferencia empieza a partir de poder lanzar esa duda como forma de demanda a un saber otro, un saber que esté en otro lugar. La pregunta de, ¿me puedes ayudar con esto?, ¿no? Quizá. Sí, la transferencia, ese terreno fértil donde operan los actos propios del análisis, bajo la orientación de seguir siempre abriendo campo entre el saber y la verdad. La transferencia es ese terreno fértil donde va a poder jugar el acto analítico. Y el acto analítico va a jugar siempre en dirección de abrir espacio entre el saber y la verdad, de proponer duda, quizá, de destituir los sentidos cristalizados, instaurando la posibilidad de una rectificación del goce. Los sentidos cristalizados es esa historia que nos creemos como verdadera. Esa historia que asumimos, no nos la creemos, la asumimos y tenemos certeza verdadera de que es así. Los sentidos cristalizados con los que llegamos a análisis. La transferencia es ese espacio, entonces, donde se puede permitir la operatoria del acto analítico que busque destituir los sentidos cristalizados e instaurar la posibilidad de una rectificación del goce. La transferencia, como puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente, como les decía, porque lleva en este despliegue la imposibilidad de completud, la transferencia, es también, digamos, la performatividad de esa expresión que Lacan nos enseñó a diagramar, ese tachado Losange. Es decir, el despliegue de la transferencia es también el despliegue performático, si ustedes quieren, de la figura fantasmática. Esta fórmula, ¿no?, compleja, quizá la podemos traer más aquí a práctica, a lo que estamos diciendo, con algo que Flor también suele mencionar, que el fantasma es quizá una pregunta, que iría más o menos así. ¿Cómo me las arreglo con ese objeto tal que nunca puedo arreglármelas con ese objeto? ¿No? Ella dice que es así, que podríamos entender el fantasma de esa forma. Bueno, esta pregunta, ¿cómo me las arreglo con ese objeto? Siempre que no me las puedo arreglar nunca con él, ¿cómo me las arreglo con ese objeto? Esta pregunta comanda de buena forma, de buena parte, el análisis completo, como una interrogante, que se vuelve una petición. Quedaría entonces así, al nivel en donde vamos de este sujeto, ¿no?, abriéndose ya al campo del saber, un saber otro, ¿no? ¿Dónde está esa explicación, ¿no?, que me puede ayudar en este espacio? Quedaría más o menos así. Dime tú qué hacer, cómo me las arreglo con este objeto, tal que nunca puedo solo arreglármelas con él.
Más o menos lo que estamos diciendo aquí es que este sujeto, al no poder arreglárselas con ese objeto, entonces vuelve esa petición una demanda. La petición, evidentemente, de este interrogante se compone como una demanda que dirige hacia el analista. Dime tú qué hacer, ¿cómo me las arreglo con esto? ¿Cómo me las arreglo con esto que no sé, con esto que no distingo? ¿Cómo me las arreglo con esta ansiedad, con esta angustia, con este maltrato de mi hijo adolescente? ¿Cómo me las arreglo con esto tal que solo no puedo arreglármelas con él? El analista recibe esto y lo sostiene en forma transferencial, en la transferencia, sostiene esta demanda. Y entonces dirige, comanda su cura, pero lo va a comandar en el sentido opuesto. No ya en el sentido de no quiero saber del objeto, necesito un saber que lo cubra, demando un saber que lo cubra, sino en el sentido totalmente opuesto. Es decir, pasar de la demanda al fantasma. Tal y como Lacan nos lo enseñó en el grafo. Por eso, él mismo, Lacan, dice que la transferencia separa la pulsión de la demanda. Vamos en ese sentido, en el sentido contrario. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo dirige el analista este actuar? ¿Cómo hace que esta demanda, ¿no?, se convierta más bien en una dirección hacia el fantasma, si ustedes me permiten aquí para decir más prácticamente o pedagógicamente? ¿Cómo dirige el analista esto? Bueno, volvamos al caso y volvamos al sentido. Sobre todo en el sentido vamos a encontrar por ahí la clave. Cuando uno está frente a una persona, frente a un doliente, ¿no?, que ha llegado a nuestra consulta, cuando uno está frente a una persona que ha llegado sufriendo de su destino, uno le pide que hable, que nos cuente, que nos diga su ficción, que nos diga su historia, cómo le ha ido en la vida. Uno le pide que hable. Aquí, él pues va a comenzar a hablar y nosotros escucharemos palabras, oraciones y gestos que nos harán o no sentido. Él nos va a ir dando toda una narración y nosotros vamos a ir escuchando, mirándolo, ¿no?, armando de alguna forma una historia que tenga sentido. O no, podría no tener sentido también. El sentido entonces es lo que entendemos. Pero esto que entendemos es problemático, porque lo que entendemos no es precisamente, fielmente, cabalmente, lo que el sujeto nos puede decir. Para ponérselos de otra forma, el sentido es eso por lo cual la humanidad se pelea, porque no hay forma de transmitirse. Es por eso que la humanidad se mata, se guerrea. Es por el sentido, por lo que no puede haber tolerancia ni solidaridad absoluta entre los pueblos. El sentido, entonces, esto que parece que va tomando la narración del paciente, es lo que entendemos. Pero en eso que entendemos no está la clave, porque lo que entendemos es lo que creemos entender. De eso que el otro yo nos quiere decir. Pongo así, todos hemos tenido esta problemática en una relación amorosa. Todos hemos tenido este problema. Cuando uno habla de algo, el otro no logra darle sentido a esas palabras, ¿no? Y uno cree que el otro sí lo puede aprender, ¿no? Y no es así. Por eso es que en el sentido, no vamos a encontrar la clave de la operación del acto analítico, porque se vuelve un ruido, ¿no? Un ruido donde entendemos lo que creemos entender. Por eso es que como analistas pasamos a otra intervención, la escucha, ¿no? Otra intervención, que más bien se afina con lo que no tiene sentido. Y vamos buscando los traspiés, y vamos buscando cuando algo hace como que un ruido, cuando algo como que no va. Vamos buscando un poco por ahí
analizando las diferencias, los cortes, las cadencias. Es decir, no nos quedamos con la narrativa del sentido, porque la narrativa del sentido, pues es una plática de café, una plática con el amigo, ¿no? Una plática con el peluquero. No va por ahí, por el lado del sentido y después de retribuir otro sentido por ahí. Tenemos otro, un nivel de intervención distinto que podríamos llamar aquí ahora la escucha. Que analiza las diferencias, los cortes, las cadencias incluso. Pero aquí hay también otra forma de operación, de intervención del analista, que va más allá de la escucha, que va más allá de una búsqueda, una pesquisa sobre todos estos contenidos y que se propone como una lectura. Quizás ya lo han escuchado por ahí, que más que una escucha, se trata de una lectura. ¿Y qué es? Esto nos va a llevar tiempo en el seminario dilucidar, pero lo puedo decir ahora rápido, porque veo que se me está acabando el tiempo. A diferencia de la escucha, leer es la operación que busca una cierta gramática. La gramática de una subjetivación en el decir. Es decir, la gramática de eso que está subjetivado en el decir. Diego lo dice de esta forma. Es la operación de ubicación del placer que se encarna en la palabra por fuera del sentido. Y me gusta esa forma. Diego lo dice así, ¿no? Es la operación, la lectura es la operación de ubicación. Se trata entonces de ubicar algo. La lectura es ubicar algo. ¿Ubicar qué? El placer que se encarna en la palabra por fuera del sentido. O sea, la lectura es la lectura de un placer que está en la palabra, pero que está fuera del sentido. Completamente fuera del sentido. Y hay aquí un ejemplo de esto. Que lo dijo también, también es un ejemplo de Diego. Cuenta que estaba con una paciente y que de pronto le dice que pues ella está sufriendo mucho porque su marido no la escucha, ¿no? Y entonces dice, en una frase, porque además ahí hay que irnos así tal cual, dice, mi marido no me escucha. Pero agrega algo más. Dice, mi marido no me escucha. No soporto que no me dé la razón. Y el analista interviene ahí diciendo, ¿no soporta? Y ella dice, sí, sí, me enfada. Y uno se preguntaría ahí, cuando uno ve un ejemplo como este, ¿por qué le interesó al analista la palabra soporta? ¿Por qué soporta? No, la paciente dijo, no soporto que no me dé la razón. Y él interviene diciendo, ¿no soporta? Sí, me enfada. Me parece que esta intervención no soporta, este recorte, busca de alguna forma hacer emerger algo del enojo, ¿no? Algo del miedo, quizá. Cuando esto le está perturbando como un enigma, como una interrogante, ¿no? No soporto que no me dé la razón. Es justamente aquí, en esa intervención que recorta de alguna forma el soporto, ¿no? Esta intervención, que es una apuesta, que es un juego, ¿no? Que es un atrevimiento, ¿no? Del analista, pero algo sucede ahí en ese recorte que produce entonces que ella lo diga. Sí, me enfada, porque no lo había dicho antes, ¿no? Mi marido no me escucha, no soporto que no me dé la razón, y que de pronto, después de ese recorte sobre el soporta, ella dice, sí, me enfada. Es decir, ahí aparece algo de el sí, ¿no? Entonces, ¿qué es eso del acto analítico? ¿Por dónde va? Escuchamos, sí, como analistas, leemos, como dicen algunos y proponen hacer este ejercicio de lectura, analizamos, ¿no? Estamos ahí, pero desde ahí, desde ese trabajo que hacemos, intervenimos con eso que es llamado acto analítico. Siempre sobre el territorio de la transferencia. Al hacerlo, al producir ese acto analítico como acontecimiento, anunciamos que hay un litoral que hace
en el sujeto la letra. Utilizamos con estos recortes algo en la letra que tiene su efecto en el sujeto. De verdad que cuando planteamos el acto analítico así como está organizado en esta transmisión de Lacan, parece una locura, porque parece una locura que intervenga, como en el ejemplo que les acabo de dar de Dios, que intervenga así. ¿No soporta? Y entonces dice, sí, me enfada. Como, ¿por qué interviene así? Parece una locura porque no tiene sentido, no tiene un orden de sentido, parece una locura. Pero quizá por eso es que apuntamos hacia allá, al sinsentido, que descoloca al yo de su guarida. El objetivo es ese, descolocar al yo de su guarida, con un acto que intervenga ahí, en el sinsentido. Esta idea de acto analítico apunta entonces a una clínica que no es la clínica del yo, que no es la clínica del sentido, que no es la clínica freudiana, ¿no? De la interpretación, ¿no? Y de ir hacia el pasado, de ahí obtener respuestas sobre el futuro. Es una clínica distinta a la que propone a esta altura Lacan, porque es una clínica que busca llevar de alguna forma el significante al extremo. Yo lo diría así, quizá al absurdo, ¿no? Al sin sentido. Hacer una clínica entonces liminal del sin sentido. Eso suena a una locura, ¿no? No tener sentido, no llevar sentido, ¿no? En una sesión, no tener una escucha que haga sentido, parece una locura. Porque esto, el proponer una clínica así, liminal, del sin sentido, propone una apertura. Propone que algo ahí suceda y que algo cambie. ¿Por qué? Porque trabaja en el estallido del significante y en algo que a mí me gusta pensar como el terrorismo de los sentidos. Por ejemplo, cuando una persona dice llamarme y uno escucha ya amarme, ¿no? Este tipo de clínica y de acto analítico, como se propone acá, opera en un equívoco del sentido. En un equívoco del sentido que, como Lacan dice en el seminario 24, es el inconsciente. El acto analítico propicia entonces una apertura o una finalidad de análisis, para jugar un poco con la palabra y también finalidad. Propicia una apertura o una finalidad de análisis. Es acto sin intención, es una lectura y un proceder no intencionado que tiene como objetivo conmover. El acto analítico, como se presenta ahí, busca de alguna forma este movimiento, pero también conmover, conmocionar la posición subjetiva, luego de lo cual no se vuelve nunca a ser el mismo o a lo mismo. El acto analítico, como acto, como acontecimiento, decía yo anteriormente, busca dinamitar los sentidos, estos sentidos cristalizados con el efecto poético del sinsentido. Busca un espacio donde se aloje otra verdad. Dinamitar los sentidos cristalizados con una intervención específica, que Lacan llama la intrusión poética, con una intrusión, ¿no? Desde la palabra, desde la poética, que pueda dar la apertura a otra verdad. Sí, en el efecto del acto analítico se ve modificada la posición del sujeto respecto a su saber. Hay un movimiento ahí respecto a su saber. Con esto tendremos que hablar de muchas cosas, de castración, de yo, de varias cosas, para ubicar cómo es que se da este movimiento de posición del sujeto respecto a su saber. Porque como sabemos, el neurótico padece de esta especie de destino que le impone un saber otro, que él cree que es propio, que él cree que es verdadero. Cree que la verdad de su saber es su destino. La función analítica, entonces, en este punto, busca agujerear este saber, trayendo a la mesa la verdad inconsciente. Y este acto se hace con ese movimiento de recorte y de puntualización a nivel de la intrusión. Esta es justamente la propuesta de Lacan. Del seminario 14, 15 y 16, por ahí podrán ir encontrando muchos sobre esta posición del acto analítico, pero sobre todo en el seminario 24.
Esta es la apuesta por una clínica, por un acto analítico que apunte al terrorismo de los sentidos, dinamitar los sentidos, que no haya acá, ¿no?, coherencia y sentidos por ahí. Dinamitar la cristalización imaginaria, ¿no? Yo supongo que soy así, a mí me va a pasar esto. Hace un rato un paciente me decía, es que me sucedió tal o cual cosa. Dice, pero bueno, ya hay un script, ¿no? Hay un libreto de esto, ya sé qué es lo que va a pasar, ¿no? Una cristalización ahí armada, él ya sabiendo qué es lo que va a pasar después. O sea, qué omnipotencia, ¿no? Y del yo ahí. Bueno, buscaría esta clínica dinamitar esta cristalización imaginaria, proponiendo, ¿no?, la ubicación de una potencia significante en el juego de los significados, ¿no? Es decir, ir más allá de los significados, ¿no?, y proponer esta potencia significante. Proponer la potencia significante, como yo les decía, como evocación y resonancia de la repetición fantasmática del sujeto. Pasar entonces, dar la vuelta de la demanda hacia el fantasma. Todo esto recordando, no permitirse caer en el sentido, no permitirse caer en el entendimiento, sino hacer atención y lectura de la palabra misma. Por esto es que el acto analítico, ¿no?, de ahí venimos, como lo dice Flor, es un elogio a la boludez, completamente. El acto analítico es un elogio a la boludez, porque si tiene su efecto de acto, entonces, fuera del marco transferencial, fuera del consultorio, imagínense que el mundo de afuera pudiera ver lo que está pasando allá adentro, ¿no?, en este acto, ¿no?, analítico, parecería una reverenda locura lo que está pasando ahí. Si el mundo de afuera viera lo que está pasando ahí, el mundo de afuera que no está en transferencia, pudiera ver esto, sería una reverenda locura, un monumental sinsentido, una gran boludez. Dentro, ya en el campo transferencial, dentro de la clínica, dentro de este campo, algo del sujeto aparece y hace diferencia cuando el acto toma su efecto. Porque nuestro trabajo es destituir el saber neurótico y con ello sus sentidos. Ir a contrapelo del sentido y cuidarnos de comprender. El acto analítico funciona así, a contrapelo del sentido, cuidándose de comprender. El trabajo es destituir la ficción, una ficción específica, que es la ficción del goce del otro. Destituir esta ficción a través del anuncio que hace en el sujeto lo incurable. Yo tengo muchas preguntas sobre la cuestión de si en psicoanálisis podemos hablar de una cura, cuando en realidad el trabajo es enunciar lo incurable. A lo mejor la cura es anunciar lo incurable. A lo mejor lo incurable es lo que el analista vuelve deseo advertido. Y esto que advertimos es siempre la perpetua e innegable impermanencia e incertidumbre. El acto analítico funciona así y operaría a ese nivel de la transferencia, ¿no?, como algo que anuncia la impermanencia y la incertidumbre en un efecto del lenguaje, podría decirse. Bueno, pues ya veo que se me está acabando el tiempo y antes de terminar, quisiera platicarles que es probable que con esta introducción que hice al seminario pueda quedar más claro la idea que hay sobre este trabajo de seminario. Porque, haciendo una especie de resumen, cuando pensamos en un acto, pensamos en un hecho. Algo que sucede en el campo de la realidad, ¿no? Cuando hablamos y decimos acto, pensamos en esto. Incluso podemos ver que por definición un acto sería el ejercicio de la posibilidad de hacer. Ahora bien, a diferencia del acto a secas, el acto analítico es ese que define al encuentro analítico y que refiere a la conjunción de un hacer con un dejar suceder. Cuando recibimos un sujeto sufriente en nuestra consulta, recibimos a alguien que sufre, digamos de un destino, ¿no?, como he venido diciendo hoy también.
Todas las formas que ha tenido para poder sostener su sufrimiento, sus explicaciones, tambalean y le hacen preguntarse, ¿ahora qué haré con esto? Por eso, llega alguien a nosotros, porque entre la duda que le deja este hueco, necesita de un saber. Ahí el analista, con su acto, hace posible que se genere el espacio de encuentro para que eso que necesita ser dicho pueda tener lectura. Esta posibilidad podríamos llamarla transferencia. Así, el acto analítico propicia una apertura o una finalidad al proponer un espacio donde puedan ponerse en duda los saberes que aquejan y someten al analizante a cierto padecimiento subjetivo. Sobre esto es sobre lo que va el seminario. Poder revisar las coordenadas de acto analítico y transferencia que nos permita tener una brújula para la práctica clínica, pero también nos acerca a la discusión sobre el hacer del analista, su deseo y su función. La idea es que podamos entonces en el seminario revisar estos contenidos teóricos respecto a transferencia, función del analista, saber y verdad, importantísimo, así como los modos de intervenir en su práctica. Y quizás llegar a esta cuestión de la intrusión poética. Reflexionar sobre la importancia en la práctica clínica del vínculo que existe entre el hacer como un acto analítico y su deseo. Todo eso está en el seminario y en el programa. Ojalá nos puedan acompañar, ¿no?, a esta aventura por acá sobre acto analítico y transferencia. No me olvido, que al principio hice un lapsus, ¿no? Y ese, pues, amerita de alguna forma su intervención. Así es que quisiera escucharles. Si tienen algún comentario, alguna duda, ¿cómo van? Adelante, Zoe. Quería decir que, bueno, primero Trudy puso que muchas gracias en los comentarios. Y a mí me surgieron dos dudas mientras te escuchaba, que muy interesante, por cierto. Que la primera es cómo se reconoce la pulsión en la demanda que el paciente plantea. Y la otra duda que me surgió es si puede la demanda de atención, amor o reconocimiento también ser una expresión de necesidades más profundas que las pulsiones. Lo que quiero decir es que cómo se diferencian la demanda pulsional de otras necesidades o deseos. Ay, vaya pregunta, ¿no? Habrá que hacer mucho trabajo sobre eso. Porque habrá que ir sobre la cuestión de la diferencia entre deseo y necesidad, ¿no? Y también sobre la ubicación de la pulsión. Yo creo así, también por cuestiones de tiempo, ¿no? Lo podemos abrir también para el seminario eso. Por cuestiones de tiempo, me parece que la demanda ya lleva algo, ¿no? De este movimiento así. Pero la demanda no articulada como un motivo de consulta, por ejemplo, ¿no? O como una ubicación del síntoma, ¿no? Sino como la demanda como esto que yo mencionaba hoy, como un espacio, ¿no? Una duda, ¿no? Una apuesta al no saber, ¿no? Creo que por ahí ya vamos encontrando algo de este movimiento de pulsión. Ahora, si la segunda pregunta que me decías era sobre el deseo, la necesidad y cómo ir ubicando como todas estas cosas, pues es un trabajo clínico, ¿no? Que hay que ir delimitando ahí poco a poco en el caso. Okay, muchas Mucho gracias. que hablar, mucho que decir sobre eso. Siento la También avalancha. quería destacar, perdón, que no sé el nombre, pero pusieron un comentario que es una pregunta que dice: ¿el absurdismo que manejas va dirigido a la connotación de Camus? ¿A la connotación de qué? Camus. Ah, No de Camus. entiendo muy Ajá, bien la pregunta, pero pusieron eso en los comentarios, no sé. Ajá, no, yo tampoco entendí mucho, muy bien. ¿Algo del absurdismo apunta a? El absurdismo que manejas va dirigido a la connotación de Camus. No sé si el que ¿Qué puso la connotación? pregunta puede abrir el micrófono y explicar su duda, pero bueno, pusieron eso.
Bueno, está bien, ahí hay algo. Ahí tenemos una manita levantada. ¿Yo? Sí, Ah, perdón. ok. Muy interesante. La verdad, no soy de lacaniana, ¿no? Soy más de de otra rubro, ¿no? Ajá. Hablaste de la duda. Hoy en la actualidad, como que por lo mismo de los padecimientos actuales, Lacan tiene como ya mayor importancia en este tiempo contemporáneo. O sea, desde mi postura, ¿no? Académica. Y hablas de la duda y me hiciste recordar a Bion. Wilfred Bion habla de la incertidumbre, ¿no? O sea, siempre la duda te lleva a la búsqueda de algo. Y se me hizo muy interesante. Y con respecto al conservatorio, ¿no? Observatorio, muy bien. ¿No? Pues busqué en Google, ¿no? Gracias. Dice, es un centro educativo, a propósito de esto, imparte clases de arte, música, danza, declamación y canto. Ahora, los conservatorios se centran en el desarrollo integral de los estudiantes. Conservatorio, mira, a lo mejor pinta por ahí. ¿Qué pinta? El lapsus, ¿no? El haber dicho conservatorio por ahí. A mí me suena también que puede ir por conservador, ¿no? Hay algo, ¿no? De esta propuesta que no es muy conservadora, ¿no? La línea analítica así más tradicional, ¿no? Es una cuestión que va rompiendo por ahí. Y bueno, la apuesta es a un ejercicio clínico, analítico, pues no conservador, ¿no? No ortodoxo en ese sentido. Exacto. O sea que hay música, hay danza, hay arte, ¿no? Así es. Uh-huh. Sí, no por algo ese seminario de Lacan el 24 no está publicado, ¿no? Y es complejísimo desde el título, ¿no? O sea, ni me voy a meter al título porque nos aventamos una hora hablando del título nada más. Pero hay algo ahí que me parece que no es conservador. Y hay algo que a mí me parece muy intrigante de que no sea conservador. Hay algo que a mí me parece intrigante de practicar, de exponer, de estudiar, de interrogar con ustedes esta forma de intervención analítica. Okay. Gracias, Alejandro. Hombre, de que gracias a ti. María, adelante. Hola. Bueno, un gustazo, Alejandro, realmente Hola, María. muy cansada. Bueno, yo qué sé, no escuchando recién, o sea, la compañera, al menos acá en Argentina, el conservatorio es el lugar donde uno hace una carrera de artes. De artes. Es el conservatorio. Después hay escuelas, pero el lugar que autoriza, habilita y tiene, bueno, toda una cuestión muy importante que en su momento inclusive era hasta muy cruel. Ver las técnicas, bueno, para ingresar, cómo se trataba a los alumnos, pero bueno, esto más dentro de, viste, folclore. Finalmente el fallido es un fallido y vos irás encontrando las razones, nosotros deliramos. Pero estaba pensando si en esto que vos, bueno, decías al final, si lo trasladamos a los pacientes, en esto del saber, la verdad, que cree que sabe, pero en realidad controla porque no sabe y viene a consultar por esto, si en esa estabilidad yoica no hay algo de lo conservatorio. Hasta que fracasa y sacame este problema de encima. ¿No? Sí. Bueno, eso. Sí, totalmente.
quedé pensando, fíjense, en esta cuestión del conservatorio, ¿no? Y cómo inmediatamente empezamos a buscarle sentido, ¿no? Al conservatorio, a buscarle por allá y tal. Aquí lo hacemos en forma de lúdico, en una forma como de juego, ¿no? Pero la propuesta justamente de esta lectura de Lacan es que no iría por ahí, ¿no? No iría por encontrarle un sentido de por dónde va y tal, sino a lo mejor nada más de haber recortado de la idea conservatorio, no sé, el conservar, ¿no? Está ahí también en el conservatorio, está conservar, ¿no? O el oratorio, ¿no? Recortar de alguna forma eso, si hubiera sido esto una sesión clínica, habría que darle lugar, ¿no? Al fallido, al equívoco, como un lugar de emergencia ahí del sujeto, si esto fuera un espacio analítico tal cual. Pero este ejercicio que hicimos aquí es lo que solemos hacer como operatoria normal, ¿no? Dentro del yo, nosotros. Tenemos una equivocación, si inmediatamente buscamos una explicación de dónde viene, ¿no? Apareció la idea del conservatorio musical, conservatorio como lugar donde se estudia. Yo pensé lo de algo más tradicional, ¿no? Me apareció por ahí. Y pues el yo se adecúa a la explicación, ¿no? Que llegue por ahí. La apuesta de acto analítico sería haber hecho un recorte, ¿no? Sobre eso justo en el momento cuando sucedió, si esto fuera una intervención clínica, ¿no? Si esto fuera un espacio así tal cual. De ahí nos sirvió mucho este fallido, este lapsus, que me tendré que llevar para pensar también, ¿no? Como dice. Ok. Alejandro, quería comentar, deja bajar la mano, pero esta parte, o sea, del conservatorio, cuando todo el mundo empieza a buscar significado, pero me da como una relación. En un conservatorio se estudia arte y el arte es muy libre. Para poder expresar arte tienes que tener toda esta libertad. Y el acto analítico, por lo que mencionas, parte de lo que mencionas, es como el dejar de hacer para que pueda suceder. Es esta libertad de que no hay control, de que vamos, que el paciente te vaya llevando, que el analista vaya interviniendo, pero es un juego en el que se deja hacer, se da la libertad para continuar haciendo, ¿sí? Y entonces, esa parte se me hace muy interesante, cómo se va construyendo. Sí, y si lo relacionamos con el arte, o sea, tienes que tener la libertad para construir algo. Ok, muy bien, qué bonita asociación se hizo ahí con el arte. Sí, efectivamente, ¿no? Dejar que suceda, ¿no? Tal cual. Y esto que dejar que suceda es lo que yo decía que si pudiéramos mirarlo de fuera, ¿no? Se vería como una locura, ¿no? Se vería como una boludez, ¿no? Completamente. Dejar que suceda, ¿no? No lo sé. Imagínense que ahorita entra un abogado aquí o ve este video, el abogado, y de pronto dice, mira, todos esos psicoanalistas preocupándose porque si el conservatorio y el conversatorio, eso, y todo el mundo dice, eso es una boludez. Bueno, por ahí va, ¿no? Ese sentido como de libertad, ¿no? Ese sentido de dejar que las cosas vayan dando su causa y su movimiento, pero sí es importante mencionar que no es plena libertad, sino también hay un ejercicio de intervención del analista que dirige la cura y que va marcando y cortando, ¿no? Ese libre hacer, ¿no? Por ahí. Y gracias por clarificar, porque tu primer comentario fue, el acto analítico es una esencia de la boludez. Y yo no entiendo el lenguaje que es boludez, pero parece ser que es locura, por lo que ahora mencionas, ¿verdad? Sí, ¿no? Cuéntanos. Es como tontería, ¿no? Yo pensaba, bueno, cuando Freud en las primeras entrevistas, por así decirlo, invitaba al paciente a que diga cualquier boludez, todo eso que se le pase por la cabeza sin enjuiciarlo. ¿No? Como que invitaba a la boludez, ¿no? Sí. De acuerdo. Estamos en ese territorio, ¿no? Invitaba a que se le ocurra, lo que se le ocurra lo podía decir, ¿no? Invitaba a la boludez, ¿no? Nuestro trabajo es ir recortando esa boludez, ¿no? Por ahí, que el yo del paciente no puede recortar, que siempre va a tratar de encontrarle sentido, darle, ¿no? Cauce por ahí. Bueno, pues muchísimas gracias por su presencia, gracias a todos, un fuerte abrazo, Gustavo. Ana, te veo desde aquí. Gracias. Un gran abrazo, Ana. A todos, muchísimas gracias por su presencia. Ojalá nos podamos ver muy pronto por acá en el seminario con espacio. Gracias, Alejandro.